Hay cosas que creemos superadas hasta que la vida vuelve a ponerlas frente a nosotros. Una relación, un síntoma, una pérdida, un miedo que regresa, una historia familiar que se repite sin pedir permiso. Aquello que no miras termina dirigiendo tu vida desde la oscuridad. Soy Patricia Pelayo y te hablo desde el sótano, donde vamos a prender la luz y abrir una caja que probablemente tiene que ver con tu historia. En el episodio pasado compartí una de las maneras en las que he intentado reparar la ausencia de mis padres, pero ahí no para la historia, porque la forma en la que intenté reparar la ausencia de mi hermano casi me cuesta la vida. Hubo una noche en la que juré que me iba a morir, y de hecho no fue una noche, fueron 2 noches. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero yo sí he pensado muchas veces a lo largo de toda mi vida qué sentiré o sí, cómo me sentiré o cómo será cuando esté a punto de morir. Y pensar en eso pues me hacía sentir un poco de miedo, ¿no? Miedo a lo desconocido, qué pasará, sentirás algo, no sentirás nada. Y lo más extraño es que cuando lo viví, cuando me sucedió, no sentí miedo, no había miedo. No había desesperación, no había enojo, solo sentía que me estaba yendo, como que me hundía, o sea, no había emociones. Solo había esa sensación física como si me hundiera. Como cuando te metes en el mar y sientes ese vaivén de las olas que poquito a poquito te va arrastrando hacia adentro y luego te cuesta mucho trabajo regresar. Así, esa era una sensación como muy parecida. Y yo pensaba que la historia había empezado en la pandemia, pero no. Después me di cuenta que empezó mucho antes. Más bien muchísimo antes. Empezó mucho antes de que yo naciera. Y esa historia estaba súper enterrada en una de las cajas más profundas de mi sótano. Una caja que nadie quería abrir, que nadie quiso abrir durante muchísimos años porque dolía demasiado. Y tenía el nombre de mi hermano Roberto. Pero para llegar hasta ahí, quiero empezar por aquella situación. ¿Qué fue lo que pasó? Pues yo llevaba ya meses con hemorragias muy fuertes y pensaba que era la menopausia. Entonces, pues, pensando que era un proceso natural de mi cuerpo, fui a un médico, fui con un homeópata y pues me dio un tratamiento y pues tampoco parecía como que demasiado preocupado. De momento me mandó a hacer un ultrasonido y pues fui al ultrasonido y resulta que no me encontraron nada. Más bien la doctora que me hizo el ultrasonido me dijo que seguramente tenía una colitis muy severa porque pues no me salía nada en el ultrasonido, no podía ver nada. Que regresara con mi médico y le explicara, ¿no? Entonces pues fui con el doctor y le dije lo que me había dicho la doctora, me mandó un tratamiento para la colitis y me dijo, bueno, pues vamos a esperar 20 días, un mes, no sé, ya no me acuerdo exactamente, y te vuelves a hacer el ultrasonido para ver qué es lo que sucede. Y bueno, pues entonces yo seguí con mi tratamiento y pues como hacemos muchas mujeres, ¿no? Posponiendo, pensando que es algo normal,
esperando a ver cuándo tengo tiempo de ocuparme de esta situación, de ocuparme de mí. Hasta que, bueno, las hemorragias seguían y pues yo seguía esperando que el tratamiento me hiciera efecto. Hasta que, pues, una noche me acuesto a dormir y me sucedió algo muy extraño. Me dormí y dormida vi una imagen y pues yo sé que no era un sueño común, pero era una imagen muy clara. Yo podía ver unas manos enfrente de mí, solo eran unas manos, no sé ni de quién, ni había un cuerpo, solo eran unas manos. O sea, la imagen que yo tengo en mi mente era simplemente de unas manos mostrándome mi matriz. Y ahí me la mostraban y yo la podía mirar perfecto y podía mirar que había unas bolas enormes dentro de mi matriz. Y entonces tuve este pensamiento de que no era mío y no sé de dónde venía, pero era un pensamiento que decía, si tú te quieres quedar, esto se tiene que ir. Cuando yo me desperté en la mañana, entendí, interpreté ese sueño y pensé, tengo que ir al doctor. O sea, no sé cómo explicarlo, simplemente entendí que tenía que ir al doctor y tenía que ir ya, porque era algo serio, yo ya no me podía esperar más, así que pues me levanté y lo primero que hice fue escribir en una hoja de papel todos mis usuarios y contraseñas de las claves bancarias, las redes sociales, el acceso a mi computadora, tarjetas de crédito, absolutamente todo para dárselo a mi hija, porque yo estaba convencida de que era muy probable de que no iba a regresar. Cuando mi hija despertó, le dije, ¿sabes qué? Necesito que me lleves al doctor porque no puedo manejar. Me sentía súper débil y sabía o tenía esta sensación de que me tenía que quedar en el hospital, obviamente. O sea, sabía que no me iban a dejar regresar a casa, ¿no? Cuando me revisaran. Entonces, pues agarré mis papeles, mi hija me llevó, llegamos directamente al doctor, de ahí me mandaron a urgencias. Y cuando llegué a urgencias y me revisaron, pues sí, efectivamente no me dejaron salir. Tenía la hemoglobina por los suelos y una anemia muy severa. Me hicieron un ultrasonido y entonces, pues finalmente vimos la causa, que era lo que estaba pasando. Resulta que tenía 3 miomas. 3. Casualmente 3. Del tamaño de una naranja. En ese momento, cuando me hicieron el ultrasonido, me dijeron cuánto medía cada mioma, pero después cuando me operaron, lo vi con mis propios ojos. Me enseñaron mi matriz y vi los miomas y efectivamente cada uno era del tamaño de una naranja. Y justo tenía un mioma como encajado en el cuello de la matriz y era el que impidió que cuando me hicieron el ultrasonido pues se viera algo, ¿no? Por eso no se veía nada. La anemia era tan severa que no me podían operar. Me tuvieron que hacer 9 transfusiones de sangre y una de plaquetas para que el nivel de hemoglobina subiera apenas lo suficiente como para que yo aguantara la cirugía.
Entonces, cuando finalmente me operaron, después de la operación me hicieron otra transfusión más. Estuve 20 días hospitalizada, 20 días ahí acostada en una cama mirando al techo, 20 días pensando y 20 días intentando entender. Porque cuando te sientes tan cerca de la puerta, sí empiezas a preguntarte muchas cosas. Hubo 2 noches que fueron especialmente muy difíciles, donde sí juré que no la libraba. Y en la segunda noche, que fue cuando peor me sentí, no la segunda noche que ingresé al hospital, sino la segunda noche que me sucedió esto, pues empecé a meditar y dije, no la voy a librar. Y empecé a despedirme. Me despedí de la vida meditando y le di las gracias por todo, por lo bueno, por lo malo, por lo hermoso, por lo terrible, por las personas que habían estado en mi vida, por las que se habían quedado, por las que se habían ido, por cada experiencia, por cada herida, por cada amor, por cada pérdida. Le di las gracias también a ese síntoma porque pues yo seguía intentando entender cuál era el mensaje detrás de esa dinámica, detrás de esa situación. Y yo me acuerdo que mientras estaba meditando, solo sentía como que poquito a poquito me iba hundiendo, como que me iba apagando y me quedé dormida. Me quedé dormida pensando que pues ese era mi momento y ya no me acuerdo de nada más. Lo que me acuerdo es que a la mañana siguiente desperté y sí me sorprendí. Dije, caray, no me morí. Y precisamente esa mañana llegó el médico a decirme que por fin al día siguiente me iban a operar, que ya el nivel de hemoglobina era pues el mínimo indispensable para poder aguantar la operación. Y nos aventamos 6 horas de cirugía. Y después de la cirugía sucedió algo que me sorprendió todavía más. Me recuperé rapidísimo y además nunca sentí dolor. Jamás sentí un dolor, a pesar de que literalmente me habían abierto como alcancía del ombligo hasta abajo, porque la matriz con los miomas era tan grande, o sea, era tan enorme, que así, literal, me tuvieron que abrir de arriba abajo. Y mientras estaba en el hospital, y ya cuando me dieron de alta, pues había algo que no dejaba de darme vueltas en la cabeza, ¿no? La sangre, porque pues hace más de 30 años que leí el libro de Tú puedes sanar tu vida con Louise Hay y de hecho tomé un taller como para entender la relación entre las emociones y la psique y las enfermedades. Y yo me acordaba perfecto que la sangre estaba relacionada con la familia, ¿no? Sí, lógico, son lazos de sangre. Y entonces pensaba en eso, sangre, familia. Intentaba como que unir las piececitas del rompecabezas y pensaba, pues, ¿qué tiene que ver mi familia con todo esto? ¿Qué es lo que yo no estoy viendo? Y entonces, en cuanto me dieron de alta y llegué a casa, hice algo que no puedo explicar de manera lógica.
Simplemente abrí el archivo familiar y empecé a buscar. ¿Qué estaba buscando? No tengo ni idea, pero yo solamente sabía que tenía que buscar. Entonces empecé a sacar carpetas, empecé a sacar folders, a abrir archivos, papeles, documentos, actas, fotografías, encontré de todo, ¿no? Hasta que apareció un papel. Yo todo lo iba leyendo. Y apareció un papel que era el acta de defunción de mi hermano Roberto. Ese hermano del que no se hablaba, el que había desaparecido de la vida como si nunca hubiera existido. Y entonces leí todo el documento porque pues todo me daba curiosidad, todo quería yo saber, ¿no? Desde la fecha, o sea, todos los datos, todo lo que había ahí. Y empecé a leer todo y llegué a la línea que decía causa de muerte, paro cardíaco por anemia aguda. Mi hermano murió por una negligencia médica. Esa es la realidad. La historia que se cuenta en la familia, entre secreto y secreto, es que operaron de las anginas a mis 2 hermanos mayores el mismo día y pues mientras uno se recuperaba muy bien, Roberto no se levantaba de la cama, no quería comer. Mi madre le llamaba al doctor y le decía lo que estaba pasando y el doctor le respondía, déjalo, mujer, ya comerá, ¿no? Y pues mi mamá, confiando en el médico, hizo caso hasta el día en que mi hermano se arqueó en la cama y vomitó pura sangre. Entonces, pues, resultó que se le habían reventado los puntos, tuvo una hemorragia interna y murió en los brazos de mi mamá camino al hospital de un paro cardíaco. Eso explica por qué en mi familia no confiamos en los médicos y por qué yo también me volví terapeuta de herramientas alternativas. Si la medicina no pudo salvar a mi hermano, pues quizás otras alternativas son más efectivas. Pero bueno, anemia aguda. Las mismas palabras, la misma historia, el mismo riesgo, el mismo camino. Yo iba siguiendo los pasos de mi hermano y ahí fue donde todo me encajó, ¿no? Como cuando hay una filita de fichas de dominó y tiras la primera ficha y todas, ves como todas se van cayendo una a una en escalerita. Así fui entendiendo muchas cosas. Entendí la niña triste que yo siempre había sido, entendí a la niña asustada, entendí la niña insegura, entendí la niña que sentía que no merecía, entendí la niña que creció con 2 camas en su cuarto, entendí la adolescente que se ponía ropa de hombre, entendí la niña que nunca se sintió realmente bienvenida, la que siempre estaba mirando hacia un lugar que ni siquiera sabía dónde. Entendí que era como si Roberto me hubiera estado hablando durante toda la vida diciéndome, aquí estoy, sí existí, mírame, por favor, mírame. Porque pues de los hermanos yo fui la que nací después de su muerte. Y entonces yo era la que simbólicamente estaba cargando con él. Así que lo miré. Hice a un lado la tragedia, hice a un lado el secreto, hice a un lado el dolor y lo miré solo como a mi hermano mayor.
Busqué una fotografía suya, le busqué un marco muy bonito y la puse en mi pared. Y como yo ya había visto en su acta de defunción la fecha de nacimiento, entonces se acercaba esa fecha precisamente. Así que convoqué a toda la familia a una reunión por Zoom, sin decirles nada, simplemente los invité a la reunión y les pedí que tuvieran una copa de vino. Y cuando todos nos conectamos, les dije, los convoqué porque hoy es el cumpleaños de Robertito y quiero que brindemos por él. Les compartí en la pantalla de Zoom la foto de mi hermano. Lo nombramos, le devolvimos su lugar porque recuerdo perfectamente que por primera vez en voz alta les dije a todos, yo no soy la tercera hija, yo soy la cuarta y él es mi hermano mayor. Y entonces comprendí algo más, comprendí por qué me había quedado en la vida. Porque durante todos esos 20 días, la pregunta que cada día me hacía era, ¿hoy me voy a morir? Pero entendí que no, que la verdadera pregunta era otra. La verdadera pregunta ahora era, si me quedé, ¿para qué me quedé? Debe de haber un propósito, porque todo en la vida tiene un propósito. Y la respuesta vino solita con el tiempo. No me quedé para cargar a mi hermano, ni para seguirlo, ni para repetir su historia. Me quedé para poner orden en la mía, para devolver lugares, para nombrar a los que fueron olvidados, para mirar lo que nadie quiso mirar y para poder acompañar a otras personas a hacer lo mismo. Hay personas que mueren una sola vez y hay personas que mueren 2 veces. La primera cuando dejan este mundo físico y la segunda cuando dejamos de nombrarlas, cuando dejamos de recordarlas. Sanar no es olvidar, al contrario. Sanar es incluir. Incluir con amor, incluir con dignidad, devolviendo a cada uno el lugar que le corresponde. Mi hermano Roberto existió, fue muy amado, fue importante y siempre tuvo un lugar, aunque durante años no supimos cómo dárselo, pero siempre lo tuvo. Quizás tú también tienes a alguien esperando en una caja en tu sótano. Alguien que solo te está pidiendo ser visto y que te está diciendo, aquí estoy, no me olvides. Quizás también llegó el momento de mirar a quien sigue esperando ser reconocido en tu propia historia. Nos escuchamos en el próximo episodio. Gracias por acompañarme a mi sótano. ¿También encontraste algo que sanar en el tuyo? Si este episodio resonó contigo, compártelo con alguien que también necesite prender la luz en su propio sótano. A veces una frase, un recuerdo o una incomodidad son la señal de que una caja está lista para abrirse. Y si quieres seguir bajando conmigo, suscríbete al podcast y acompáñame en el próximo episodio, porque todavía quedan muchas, pero muchas cajas por abrir. Yo soy Patricia Pelayo desde El Sótano, el podcast que baja donde otros no se atreven. Sígueme en Instagram y en Facebook en Alternativas Terapéuticas.